de familias. Vamos a estar hablando ahora de un tema que tiene que ver con la última noticia que estuve dando acerca de Cuba. Vamos a estar hablando hoy acerca de la eutanasia. La palabra de Dios, y voy a estar mencionando tres textos bíblicos. El primer texto es Éxodo 20, capítulo 20, versículo 13, donde dice el Señor, no matarás. El segundo texto que voy a estar leyendo se encuentra en el mismo libro, Éxodo, capítulo 23, versículo 7, donde dice la palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y el último texto lo encontramos en Job, capítulo 12, versículo del 9 al 10. Dice la palabra, ¿qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Hay dos frases que muchos de los que están a favor de la eutanasia, cuando hay alguna manifestación, ellos mencionan. La primera es, morir en paz es un derecho. Y otra que me llamó mucho la atención, vivir es un derecho, no una obligación. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es la práctica que consiste en provocar la muerte de un paciente por razones médicas, sobre todo cuando una enfermedad es incurable y está acompañada de dolor o dolores insoportables. Puede ser activa, es decir, que la muerte es causada por la administración de un producto, o pasiva, cuando se interrumpen los cuidados o los tratamientos iniciados y solo continúan administrándose los cuidados llamados de confort, analgésicos para el dolor, ayuda respiratoria, etc. ¿En qué países del mundo la eutanasia es legal? España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia. En otros lugares del mundo, aunque la eutanasia directa o activa está prohibida, existen regulaciones que permiten otras formas de muerte y, entre comillas, abro la comilla, muerte compasiva, como el suicidio asistido, en el que el personal de salud entrega los medicamentos para terminar la vida del paciente y que debe tomar por sí mismo. ¿Qué enseña la Biblia sobre la eutanasia? La Biblia muestra que es Dios y no el ser humano el único dueño y creador de la vida. La vida es un regalo, un don de Dios. El Señor considera esto como un concepto sagrado y totalmente fundamental para su persona, sobre la cual solo Él mismo determina la vida y la muerte. Tanto las leyes a favor del aborto como las que están a favor de la eutanasia violentan los mandatos de Dios y le restan valor a la vida. Ellas promueven y toman en sus manos la muerte del ser humano, mientras los cristianos creemos que determinar tanto la vida como la muerte es una prerrogativa que solo corresponde a Dios. Estamos totalmente en contra de toda práctica que involucre quitarle la vida a una persona, ya sea cuando está en el vientre de su madre o en medio del sufrimiento causado por una enfermedad. Por el contrario, Dios nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estar atentos al sufrimiento de los más vulnerables y acompañar en su dolor a los que están sufriendo. Sin dudas, estamos viviendo en un contexto a nivel mundial donde la muerte, donde se está exaltando todo lo que va contrario a la palabra de Dios, donde hay personas que están, como decía al principio, están diciendo, proclamando, defendiendo consignas, en este caso, a favor de la eutanasia, a favor de quitarle la vida, diciendo que la vida no
no es obligatoria vivirla. Y usted se da cuenta que detrás de todo esto, por supuesto, está el enemigo, el diablo, que a través de falsas filosofías demoníacas están tergiversando la idea original de Dios al crearnos para que nosotros podamos darle gloria, y como muchas veces todas estas ideas están muy relacionadas con lo que siento, con lo mejor desde un punto de vista humano. Por supuesto, estas personas no tienen ni la más mínima idea de que cuando nos muramos vamos a tener que darle cuenta a Dios por lo que hemos hecho, que cuando nos muramos vamos a presentarnos delante de Dios, hayas creído o no hayas creído, un día te presentarás delante de Dios. Y qué bueno es decir, bueno, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero claro, estas personas que están sumidas en esta idea, cómo los gobiernos están detrás de todo esto, y es el caso tremendo de Cuba, que como en Cuba hay tanta necesidad de comida, hay tanta necesidad de vivienda, como actualmente hay una migración descontrolada, donde el propio gobierno está promoviendo, está promocionando esta migración para que todo el mundo pueda llegar a los Estados Unidos en medio del caos, en medio del propio presidente que está diciendo que no hay comida, no hay ganado, no hay pescado, no hay nada. Pues encima de todo esto, ellos están queriendo aprobar la ley de eutanasia, y es algo que pudiéramos decir sin sentido, sin razón. Pero por supuesto, todo esto también tiene que ver con una agenda globalista que está queriendo imponer en países, sobre todo donde no hay libertad, donde el ser humano no tiene derecho a votar, no tiene derecho a decidir, cómo imponer este tipo de ley para que cada día hayan menos personas. Y de esta manera, por supuesto, como detrás de todo esto hay una filosofía, la filosofía malthusiana, que habla que, bueno, hay muchas personas y poca comida, hay pocos recursos, cuando todo esto, por supuesto, no es más que una mentira para querer imponer un nuevo orden mundial. Y por supuesto, Cuba siempre va a la delantera, el gobierno de Cuba siempre va a la delantera en cuanto a lo malo, por supuesto no a lo bueno. ¿Qué posición estoy asumiendo ante la posibilidad de practicar la eutanasia a algún familiar o aún a nosotros mismos? Y pensando, por ejemplo, en el tema del cáncer, cómo una persona se va apagando poco a poco, cómo vemos que esa persona va sufriendo, cómo vemos que esa persona va desgastándose, va perdiendo vitalidad, cómo esa persona va perdiendo habilidad, cómo esa persona inclusive puede perder la mente. Y por supuesto, ninguno queremos ver a alguien, algún familiar, o queremos vernos a nosotros mismos de esta manera. Pero la vida está en las manos de Dios, y Dios usa el sufrimiento aún para hablarle a la persona que está convaleciendo, o aún a las personas que están a su alrededor. Es decir, Dios usa el sufrimiento para acercarnos a la cruz, para poder arrepentirnos, para poder buscarlo a Él en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la angustia. Es decir, aún Dios se vale del sufrimiento, de la muerte. Pero no está en nuestras manos quitarle la vida a nadie, por más que lo podamos ver sufrir. Así que este es un tema ético, es un tema que nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para presentar defensa, porque cuando usted venga a ver, entonces también los cristianos van a estar practicando la eutanasia para entonces, entre comillas, encontrarse con el Señor más rápido. Sin embargo, estamos viendo que esto que está sucediendo, por supuesto, no es obra de Dios, sino es obra del enemigo para quitar la vida, para anular la vida que ya Dios nos ha creado para que vivamos para Él, no para la muerte. Soy consciente de la obra de Dios en medio del dolor y del sufrimiento. Como les decía, Dios se vale de toda circunstancia para obrar, para hablarnos, para que nosotros podamos buscarle. Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente. Y Jesús le dice a Marta, ¿tú crees esto? Yo te digo en esta noche, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que el Señor es la resurrección y la vida? ¿Tú crees en el Señor que aun cuando tú estés muerto, un día vas a resucitar juntamente con Él? Tú y yo estamos predicando la palabra a aquellas personas que no tienen esperanza y que están pensando terminar con sus vidas. ¿Qué posición estoy tomando como cristiano, como iglesia, ante una cultura de muerte que estamos viviendo en la actualidad, ya sea en Cuba o en cualquier parte del mundo? Necesitamos cada día buscar más al Señor para que el Señor pueda traer luz, pueda traer libertad, pueda ayudarnos a comprender bíblicamente los tiempos que estamos viviendo y entender que la eutanasia no es el camino para que una persona deje de sufrir, sino es el camino que nosotros muchas veces tomamos para quitarle a Dios lo que a Él solamente le corresponde. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa de Cuba en mis venas. Les recordamos que estamos en Oasis Radio 1210 AM desde West Palm Beach hasta la mismísima isla de Cuba. Soy el pastor Genoy López y tenemos en los controles a nuestro amigo Lázaro. Y llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Auspicia